Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a empezar con nuestro tema intitulado Las cartas de C.S. Lewis, Cartas a un diablo novato. Vamos a empezar la quinta carta. Son 31 cartas por las cuales C.S. Lewis, o con las cuales se hizo famoso cuando las editó en sus años. Y esto hace que nosotros hoy podamos tener al alcance la lectura de un contenido extraño, porque no es tan sencillo captar el contenido que tiene C.S. Lewis, porque está como para nuestra mente presente, nuestra cultura actual, rayando en la imaginación nada más. No olvidemos que él es el autor de Narnia, del libro de Narnia, que se hizo la película, autor también del Rey León, y con estos elementos ya sabemos que todo eso es como arte de ficción. Y acá también, estas cartas son de ficción, pero dejan un trasfondo de un pensamiento preocupante, que si esto es presentado y esto fuera cierto, no es para despreciarlo, es para tener en cuenta. Así que yo no puedo hacer doctrina de esto, ni tampoco C.S. Lewis, pero tiene un trasfondo bíblico muy fuerte, que cada carta es como el resultado de alguien que está dando una lección con una misión encomendada. Vamos a ver la carta número 5. Acá presentamos que al tío Cintarrosca, yo me lo imagino, un profesor universitario del reino de las tinieblas, que está siempre con altura y con sabiduría de las tinieblas, asesorando a un pobre angelito llamado Ajenjo, y al que se le llama diablo novato. Tiene que aprender, tiene que hacer carrera. Comienza así: mi querido Ajenjo, porque este es el nombre del diablo novato, Ajenjo, simple. Me desilusiona un poco eso de esperar un informe detallado de tu trabajo y recibir en vez de ello una vaga rapsodia como tu última carta. Ya está en vigencia y en actividad la relación del tío Cintarrosca, profesor de la universidad, yo me lo imagino, profesor de la Universidad del Infierno, dirigida a este diablo novato que ha comenzado la universidad, o puede estar en los segundo o tercer grado o año. Rapsodia es una composición, lo busqué en el diccionario para tener más claridad, composición musical constituida por fragmentos de otras composiciones, o sea, mandó un informe que no llama la atención y que no combina con una obra propia. Eso es lo que quiere decir. Entonces el tío Cintarrosca, el profesor, no está de acuerdo. Por eso le dice: me desilusiona un poco eso de esperar un informe, yo tengo que esperar de vos un informe detallado de tu trabajo y recibir en vez de ello una vaga rapsodia como tu última carta. Ahí está. Recibí tu carta, quiere decir. Y no es ni más que una compleja combinación de cosas que no tienen demasiado sentido. Dice que deliras de gozo, estás contento por lo que has hecho, porque los humanos europeos se han lanzado a otra de sus guerras. No sé cuál guerra sería, pero me imagino que sería la de 1945, o no sé,
pienso que esa puede ser la de 1914. Ya veo bien lo que te ha sucedido. No deliras, lo único que pasa es que estás embriagado. Leyendo entre las líneas de tu muy desequilibrado relato de la noche de insomnio que el paciente pasó, puedo reconstruir el estado de tu mente con bastante exactitud. Por la primera vez en tu carrera has probado el vino, que es la recompensa de todas nuestras labores, es decir, la angustia y desconcierto de un alma humana, y se te ha trepado a la cabeza. Un lenguaje que se refiere a cosas que no estamos acostumbrados a tener en cuenta para ni pensar ni razonar. Le dice que el vino de un demonio aprendiz es justamente aquello que le marea, y es el vino que ha tomado es experimentar la angustia, el desconcierto de un alma humana, y se te ha trepado la cabeza. O sea, estás demasiado orgulloso de tu logro. Apenas puedo culparte. No espero cabezas de viejo sobre hombros de joven. ¿Respondió el paciente a alguno de tus terribles cuadros del futuro? ¿Lograste suscitar algunas buenas miradas al pasado, acompañadas de lástima de sí mismo? ¿Algunos buenos estremecimientos le causaste en la fosa del estómago? ¿Tocaste tu violín de lo lindo y verdad? Bien, todo eso es muy natural, pero acuérdate, Ajenjo, de que el deber es antes que el placer. Si alguna propia condescendencia de tu parte conduce a la pérdida final de la presa, te quedarás eternamente con sed de ese licor que probaste. Qué lenguaje más extraño, ¿no es cierto? Es un lenguaje muy subido, y hasta ahora creo que no es necesario darle una explicación ni bajarlo a nuestro lenguaje común. Y dice, y de lo cual o del cual tanto te deleita hoy tu primer trago. Evidentemente el contenido de la carta es la expresión de alegría que ha hecho lo que su maestro le ha indicado, y ha rendido examen al contar el progreso que tuvo en el tratamiento con esta persona, con la persona a quien casi en todas las cartas se le llama tu paciente, un ser humano a su cargo. Si por otra parte aquí y ahora, mediante la aplicación continuada y sin perder la cabeza, puedes finalmente apoderarte de su alma, entonces será tuyo para siempre. El cáliz vivo, lleno hasta los bordes de desesperación y horror y pasmo, que puedes llevarte a los labios tan a menudo como te venga la gana. Eso quiere decir que es un deleite permanente. Es como que el éxito sobre una persona llevada a la tentación y a apartarlo de aquel que es el que vive arriba, Jesús. Misión cumplida. Eso hace que sea un vino exquisito para vos, que te embriague de alegría y de contentamiento, debido a que lograste tu guía de llevarlo a un pozo, a tu paciente. Así pues, no permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero negocio de mirar la fe e impedir la formación de la virtud en tu paciente. O sea, hace lo fundamental, quítale la fe, enturbiale la fe, que diga que cree, pero que no crea de veras.
Eso es lo que quiere decir. Y por supuesto, no le dejes hacer nada bajo el plan de la voluntad del que está arriba. Eso quiere decir. Dame sin falta en tu próxima carta un informe completo de las reacciones del paciente hacia la guerra. Si opina, si está de acuerdo, si está en contra, qué postura tiene, si tiene miedo o no, a fin de que podamos considerar si hay más probabilidad de que hagas más bien haciéndolo un patriota extremoso o extremado o un ardiente pacifista. Existen toda clase de posibilidades. Mientras tanto, debo prevenirte que no esperes demasiado de una guerra. Como que ahora el alumno dice, tenemos la gran oportunidad de crearle miedo, terror, esto. No esperes mucho de eso. Estate atento a guiarle a un extremo o al otro. Un extremo es sentirse que toma una postura pacifista. Y el otro extremo es llevarle, hay que ver, vos sabrás, hay que ver para empujarlo a una postura de extremo sentido de odio y de injusticia frente a la guerra. Por supuesto, una guerra es divertida para nosotros. El temor y sufrimiento inmediato que produce en los humanos constituye un legítimo y agradable refresco para nuestras miradas de afanados obreros que trabajamos para hundirlos. Aquí podemos aplicar un versículo. Los cristianos sabemos que Satanás vino para robar, destruir y matar. Y ese es el placer que sienten. Y ese es el vino que ellos saborean cuando pueden aplicar una de las tres metas, que son robar, destruir y matar. ¿Robar qué? Ya recién lo vimos. Robarle la fe. Que le quede el pensamiento seco, pero sin la vida. Y por tanto no podrá desarrollar ninguna virtud, que es la expresión misma de la fe, en donde él aplicará un versículo y estará satisfecho, ufano de que ahora puede verse a sí mismo operando para decirse, la fe sin obras es muerta, dice la Escritura. Así que él está haciendo obras de virtud. No le permitas eso. Primero robarle la fe para que él crea que está haciendo obras buenas y no tenga nada que ver con su conocimiento de lo espiritual. Bien, seguimos entonces. Pero qué bien permanente nos hace si no lo empleamos para traer almas a nuestro Padre que está allá abajo. Pero es una pregunta, perdón. Pero qué bien permanente nos hace una guerra si no lo aprovechamos para traer almas a nuestro Padre que está allá abajo. Eso le dice el tío Cintarrosca. Cuando veo el sufrimiento temporal de humanos que al fin y al cabo se nos escapan, siento como si me hubieran permitido probar el primer plato de un rico banquete y luego me negaran los que siguen. Es un primer plato y después no me puedo seguir alimentando. Voy a repetir otra vez esta frase. Cuando veo el sufrimiento temporal de los hombres, que al fin y al cabo se nos escapan, ahí está. Siento como si hubieran permitido probar el primer platillo de un rico banquete
y luego me negarán los que siguen. O sea, ya lo teníamos y se nos escapó. ¿Por qué? Porque se escapan de nuestras manos, porque tienen el auxilio del que está arriba, nuestro enemigo que está arriba. El enemigo, fiel a sus bárbaros métodos de guerrear, nos permite contemplar la breve miseria de sus favoritos, los elegidos, los santos que él dice que tiene, solo para torturarnos y atormentarnos a nosotros, para burlar el hambre incesante que durante la presente fase del conflicto nos impone confesadamente su bloqueo. Nos produce una sensación de hambre, de poder aprovechar la oportunidad de mandar muchos allá abajo con nuestro Padre. Dice, la Escritura dice, y al Padre le ha complacido llevar muchos hijos a la gloria. Pero al Padre de allá abajo también le ha complacido llevar muchos hijos con él al reino de las tinieblas, donde él gobierna todo complacientemente. Pensemos, por lo tanto, más bien, le dice el tío Cintarrosca, cómo utilizar esta guerra europea, cómo disfrutar de ella. O sea, saquemos algo positivo, porque hay en ella ciertas tendencias inherentes que de ningún modo están en sí mismas a nuestro favor. ¿Qué implica esto? Que muchos, con el impacto de la guerra, con el sufrimiento de la guerra, van a mirar para arriba. Eso es lo que quiere decir. Así que tened cuidado, guardad que no miren para arriba, que no empiecen a orar en serio y conectarse con aquel que está allá arriba, al cual ellos claman y luego pueden recibir ayuda y se nos escapan de las manos. Podemos esperar que haya mucha crueldad y mucho desenfreno sexual, pero si no somos cuidadosos, veremos a miles de humanos volviéndose en su tribulación, levantando sus ojos a nuestro enemigo. Un lenguaje que hay que explicarlo, me parece. Esto lo sabemos por las Escrituras y por la experiencia, que las pruebas, los temores, los vaivenes de la guerra o de una guerra nos llevan a levantar nuestros brazos, nuestras manos, nuestra mirada e interceder delante del trono de nuestro Padre allá arriba y pedir al Señor Jesús que no deje de ser nuestro intercesor y nuestro defensor y nuestro abogado en todo lo que hagamos. Nos provoca una guerra, nos provoca una reacción positiva a los cristianos. Y acá le dice el tío Cintarrosca, trata de evitar eso. Que ellos entren en una actitud de guerra, de odio, ir al extremo y no ponerse del lado de nuestro enemigo, que es Jesús, el de arriba. Mientras que decenas de miles que no lleguen hasta ese punto desviarán, sin embargo, su atención de sí mismos hacia valores y causas que creen ser superiores a sí mismos. A ver, vamos a verlo otra vez. Humanos volviéndose en su tribulación, en su persecución por la guerra, al enemigo nuestro que está arriba. ¿Quién es? El Señor Jesús. Mientras que decenas de miles que no lleguen hasta ese punto desviarán, sin embargo, su atención de sí mismos para valores y causas que creen ser superiores a sí mismos. Se entregarán
a una de las causas de la guerra y se llenarán adentro de la justicia, del odio o de lo que fuere, pero jugarán su postura a favor de aquellos o los otros, pero no se ocuparán, no levantarán su mirada para encontrarse con aquel que está allá arriba. Estos son nuestros, serán nuestros. Yo sé que el enemigo no aprueba muchas de esas causas. El enemigo, el que está arriba, por supuesto. Pero ahí es donde él es tan injusto. Con frecuencia considera como preciosas victorias a humanos que han dado su vida por causas que él estima como malas, alegando con monstruoso sofisma que pensaban que eran buenas y estaban siguiendo lo mejor de que tenían conocimiento. El tío Cinta Roja está haciendo una crítica de las cosas que el Señor, nuestro Señor Jesús, justifica en algunos y que aunque no hacen lo bueno, igual los cubre, los defiende. Considera también que muertes indeseables ocurren en tiempo de guerra. Hay hombres que mueren en sitios donde sabían que podían morir y a los que van si pertenecen en efecto al partido del enemigo. Preparados van para ello. Los toman esclavos y los llevan a la muerte, los fusilan o los matan de alguna manera, pero ellos saben que mueren por su Maestro, por su Señor, el Señor Jesús. Así que considera también esto. No permitas esto. Hace algo, pero esta es la situación de una guerra. Cuánto mejor para nosotros si todos los humanos murieran en sanatorios costosos, rodeados de doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten, según los hemos adiestrado en ello, prometiendo vida a los moribundos, inculcándoles la creencia de que la enfermedad es excusa para todo exceso, y hasta si nuestros obreros conocen su oficio, absteniéndose de toda sugestión de auxilios espirituales de un ministro o de un sacerdote, a fin de no denunciarle al enfermo su verdadera condición. Bueno, esto es una suposición del autor, porque está en un hospital de guerra o lo que sea, todo le miente. ¿Por qué dice? Porque todos le dicen, no te vas a morir, no te vas a morir, tranquilo, te vamos a sanar, te estamos haciendo este tratamiento, etcétera, 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 y le están mintiendo de todos lados, pero en realidad se mueren. Y vienen con nosotros. Y qué desastroso es para nosotros el continuo recuerdo de la muerte que la guerra impone. Se nos inutiliza así una de nuestras mejores armas. Ya no podemos hablar de las cosas mundanas que le satisfacen al hombre, porque ahora está en otra situación. En tiempo de guerra, ni aún un humano puede creer que va a vivir para siempre. Ya no le podemos engañar más. En tiempo de guerra sabe que en la guerra le es posible morir. Así que ponete en camino y esfuérzate, ajenjo, porque de esta manera entonces vas a poder tener mucho trabajo, pero no te equivoques, porque cambian las características de nuestro trabajo. Tiempo de guerra, todos tienen miedo a morir, y eso es peligroso para nosotros porque piensan en el que está más arriba y no los podemos sorprender con una muerte que no esperaban en plenos placeres del mundo. Ahora están todos presionados por el miedo. Se nos inutiliza así una de nuestras mejores armas, la mundanalidad
que ellos sienten como satisfacción. En tiempos de guerra, ni aún un humano puede creer que va a vivir para siempre. Sé que Tronquirroñoso, el nombre de otro, sé que Tronquirroñoso y otros han visto en las guerras una gran oportunidad de lanzar ataques contra la fe, pero creo que esa opinión era exagerada. Ellos mismos se hacen la crítica. Se ve que es alguien que opinaba de esa manera, que tenían la oportunidad en la guerra. En cambio, para el tío Cintarrosca y para la recomendación sobre su sobrino Ajenjo, le está explicando que eso no es seguro, que la guerra no es ventajosa para llevar muchos humanos a nuestro Padre que está allá abajo, porque están las posibilidades de muerte y los humanos sienten miedo y buscan al que está arriba y se arrepienten de sus obras. El enemigo que está arriba les ha dicho muy claramente a todos sus partidarios humanos que el sufrimiento es parte esencial de lo que él llama redención. De modo que una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede en realidad haber sido digna de la molestia de destruirla. De modo que una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede en realidad haber sido digna de la molestia de destruirla. La tenías que dejar. Y acá nos queda el final de esta carta con consejos y recomendaciones muy fuertes del tío Cintarrosca, porque con el concepto o la apreciación de que se está en plena guerra, y es la guerra en Europa, yo no sé cuál, seguramente debe ser la del 1945, ahora me estoy refiriendo al sufrimiento difuso que se extiende por un largo periodo, tal como el que producirá la guerra. Por supuesto, en el momento preciso del terror, de la pérdida de un ser querido o del dolor físico, puedes apoderarte de tu hombre mientras su razón se halla temporalmente en suspenso. Pero aún entonces, si apela al cuartel general de arriba, lo que he encontrado es que el puesto se halla casi siempre muy bien defendido. Se nos escapa de la mano y de esa manera hemos perdido la posibilidad de enviar a nuestro Padre que está abajo aquellos trabajos perdidos. Pero no te desanimes, sobrino. Tu tío afectísimo Cintarrosca. Así firma la carta debajo. Y la próxima veremos entonces la nueva carta número 6.